Muy buenos días, mis amados hermanos. Es un gran placer el haber tenido un tiempo de adoración y alabanza en esta mañana. Hoy primer día de la semana, como es debido, cumplir con el mandato que dio nuestro Señor Jesucristo, de hacer memoria de Él hasta su venida. Pues bien, aunque no nos hemos congregado físicamente en este lugar que ha destinado Dios para nosotros en esta ciudad de Armenia, pues sí lo hemos hecho y lo estamos haciendo por medio de estas redes sociales, por el Facebook y también por la aplicación Zoom. Hermanos, es un placer y es un gozo poder tener este privilegio de seguirnos reuniendo y sentirnos cerca, sentirnos como un solo cuerpo, estar unánimes, orando, alabando a nuestro Señor Jesucristo, haciendo memoria de Él, leyendo la palabra. Me alegra saber que estos tiempos no nos han cohibido de seguirlo haciendo, sino que lo estamos haciendo más y más intensamente, porque debemos aprender que cuando alguna situación surge, debemos pedirle a Dios que nos ayude para seguir en unidad, y así lo hemos hecho, por voluntad de Él. Hermanos, pensando en esta situación, quiero compartirles 3 versículos del Salmo 42 para iniciar este tiempo de estudio bíblico, este tiempo donde vamos a compartir de la palabra de Dios, donde espero que usted, amigo que me escucha, hermano en Cristo, siga escuchando estas prédicas que se han venido dando, y hoy no te desconectes, sino que continuemos, porque es para bendición y para que nuestro espíritu siga en unión y nos sigamos comunicando con Dios en espíritu y en verdad como es. Entonces, hermanos, vamos al Salmo 42. La palabra de Dios dice en el Salmo 42, versículo 1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice el versículo 5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. También en el versículo 8 dice: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Hermanos, dice el versículo 5: ¿por qué te abates, oh alma mía? Si tenemos un Dios único y verdadero. Vamos a orar, hermanos, y comenzamos con el estudio de la palabra de Dios. Padre amado, te damos gracias por esta mañana, por permitirnos reunirnos, Señor, como un solo cuerpo. Gracias porque en ti confiamos. Gracias porque tú, Señor, eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Gracias porque aunque todos nos abandonen, Señor, tú estás con nosotros. Tú eres, Padre amado, quien da y quien quita. Tú eres Dios, el que permite todo, el que pone en nosotros el querer como el hacer. Padre amado, en esta mañana
nos quedamos en tus manos, pidiendo que tu Espíritu Santo hable, que tu palabra nos llene, que sea suficiente. Gracias, Dios, por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él hizo, por lo que Él hace y por lo que hará, porque nunca se cansa, porque siempre está ahí con nosotros, guiándonos y dándonos, Señor, a cada quien lo que necesitamos, fortaleciéndonos en el Espíritu y dándonos para el sostenimiento de este cuerpo hasta su venida. Nos quedamos en tus manos, oh Dios, dándote la gloria y la honra por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, entonces, pensando en estos tiempos, donde algunos están más firmes que otros, hay otros que están gozosos, regocijados, pero hay otros tristes. El día de hoy vamos a hablar sobre la firmeza que debemos tener en nuestro Señor y también el cómo debemos regocijarnos, por qué debemos regocijarnos en Él. Entonces, vamos a mirar qué es estar firmes. Y estar firmes es ser estables, en línea, no desviarnos para derecha ni para izquierda, ser sólidos como la roca, donde se puede plantar, donde se puede parar cualquier cosa y no se desborona, no se cae. Estar sólidos, estar seguros. La firmeza es estar seguros, como una muralla que protege la ciudad, tener esa firmeza en nosotros. Firmes también es estar fijo, sin moverse, como una torre que sirve para que todos se puedan coger de ahí. Nosotros, como sacerdotes de Dios, en cada uno de nuestros hogares, debemos ser eso, una muralla. Debemos ser esas torres en las cuales nuestra familia puede sostenerse, porque nosotros nos sostenemos de nuestro Señor Jesucristo. Ser constantes. La palabra firmeza nos habla de constancia, de continuidad, de que no haya interrupción, siempre estando ahí en la palabra de Dios, meditando en ella constantemente. Estar firmes es aquella persona que no varía, es decir, tener un carácter, eso nos habla de carácter en sí mismo, de carácter haciendo memoria de nuestro Señor Jesucristo, de ese carácter que Él tenía, que Él tiene, de ese carácter en el cual nosotros podemos aprender. Todo esto que acabo de mencionar es estar firmes. Y qué mejor semejanza, hermanos, a lo que es un soldado y lo que es un policía. Aquel soldado y aquel policía primero es reclutado, y nosotros fuimos reclutados por nuestro Señor Jesucristo, por Dios mismo. Segundo, vamos a entrar en una preparación para defendernos, en una preparación donde vamos a crecer, en una preparación
donde vamos a poder tener la posibilidad de aprender de su palabra como buenos hijos de Él. Y ahora, como soldados que somos de nuestro Señor Jesucristo, para estar firmes, posterior a que ya hemos tenido esa preparación en el campo espiritual, también entonces nos someten a una prueba. Somos sometidos a prueba, como el soldado que una vez recibe su capacitación, debe ser sometido a prueba, para ver si esa prueba que se le pone nos permite ser aprobados. Hermanos, nosotros necesitamos ser aprobados por Dios. Una vez hayamos sido preparados, entonces pasamos a someternos a prueba. ¿Para qué? Para ir a la batalla. Así, hermanos, somos nosotros, enviados a prueba para ser aprobados y después entrar en batalla, a ir a todo lugar, cumpliendo esa gran comisión a la que nos envió nuestro Señor Jesucristo, a predicar la palabra de Dios, llevar las buenas nuevas de salvación a todo lugar, a toda nación. Pero esto se hace cuando recibimos el Espíritu Santo. Vamos a mirar la palabra de Dios. Cuando Pablo le escribe a la iglesia en Filipos, vamos a mirar capítulo 1 y versículo 27, donde nos está indicando Dios, por medio de su palabra, cómo debemos mantenernos firmes. Y dice la palabra de Dios: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y entonces miramos ahí palabras como estar firmes, combatiendo, unánimes, en un solo espíritu, por la fe en Jesucristo. Un soldado no puede combatir solo. Cae inmediatamente en la batalla, cae, y de ahí no se puede levantar. Hoy día, en la situación que estamos, Dios mismo nos está invitando a que hay que pelear la buena batalla, pero unidos, en unanimidad de espíritu, como un solo cuerpo de Cristo, como la iglesia que somos, como la novia que somos de nuestro Señor Jesucristo. Debemos combatir contra las fuerzas del mal. Debemos combatir contra cualquier tropiezo, cualquier cosa que oigamos, que veamos o que pensemos que nos quiere apartar de esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, con Dios. Debemos combatirla con la palabra de Dios, primeramente, pensando en Él, el que Él es suficiente para todo. Y debemos hacerlo unidos, hermanos, unidos. No podemos hacerlo de otra forma, porque cuando aquel soldado cae por una herida, va a haber quien lo levante, porque siempre va a estar acompañado. Y hoy quien nos levanta es nuestro Señor Jesucristo, que siempre está ahí, pendientes de nosotros.
Posteriormente, en el versículo 28 de esta misma palabra que tenemos, dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente ese es inicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Hermanos, también en el capítulo 3, versículo 18 nos dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y esto, hermanos, como lo dice en el versículo 28 del capítulo 1, dice que en nada intimidados. Y esto es, hermanos, porque en la iglesia de Filipos habían quienes trataban de intimidar a los hijos de Dios, a los creyentes, aquellos que habían creído en el mensaje del Evangelio. ¿Y quiénes eran estos? Por un lado, los falsos maestros, que eran los judaizantes, aquellos que aún decían que la salvación venía por el cumplimiento de la ley mediante las obras, que tenían que ser circuncidados y que tenían que hacer muchas obras para el perdón de pecados. Y además de eso, que el Mesías, el Salvador, todavía no había llegado, es decir, negaban la fe en Cristo. Por otro lado, teníamos también a los gentiles, estos gentiles, los paganos, gnósticos, que en ese tiempo hubo unos creyentes que se volvieron gnósticos, no fueron firmes en la fe, como hablábamos ahora hace un momento, y se dejaron desviar. Y Pablo les dice: no estén intimidados por ellos, porque los gnósticos lo que hacen es que están enseñando la genosis. ¿Y qué es esto? Ellos dicen que la salvación es por la genosis, es decir, por el conocimiento divino, y que entre más conozcan, entonces es que van buscando la salvación por medio del conocimiento divino. Pero a pesar de que tienen tanto conocimiento, tienen mucho y nada, porque tanto que quieren abarcar y no se centran en algo que es fundamental, y es creer en el Salvador, en nuestro Señor Jesucristo, en el cual nosotros hemos creído. Capítulo 1, versículo 29 y 30 nos sigue diciendo: porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Es decir, no solamente basta con creer en las nuevas buenas de salvación, con creer en nuestro Señor Jesucristo, sino que es necesario, como dice su palabra, es necesario que padezcamos un poco, algunos más que otros. Eso depende también de la entrega. Y también nosotros, como soldados, primero no debemos dejarnos intimidar. El soldado no se intimida. También padecen porque van a la batalla, tienen heridas. Pero ¿saben qué? Una noticia muy buena, y es que nuestro Señor Jesucristo sana todas esas heridas y nos hace fuertes. Y posterior a ello viene el premio, y nuestro premio son los galardones en el cielo, coronas y demás. Entonces, soportando, entendiendo que Dios nos levanta y es quien va delante
de nosotros. Él no nos deja. Tengamos eso presente, hermanos. Ahora, en el capítulo 2 de la misma carta a Filipenses, versículo 14 y 15, nos dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vuelve y nos habla nuevamente, nos trae a memoria esta palabra de una generación que es maligna y perversa. ¿Por qué nos habla de esto? Por lo mismo que veníamos hablando acerca de la población que tenían allá en Filipenses. Y es que había una mezcla de diferentes regiones. Y además de eso estaban los judíos que estaban en contra de la fe de Cristo y estaban los gnósticos. Dice que hagamos todo sin murmuraciones ni contiendas, siendo irreprensibles, como aquel soldado que es irreprensible cuando se le dan las órdenes y debe cumplirlas a cabalidad y darle orden cumplida a su superior. Dice la palabra de Dios entonces que seamos irreprensibles, que debemos ser sencillos, sin mancha, como hijos de Dios, y siendo luz en medio de esa generación perversa y maligna que había en ese entonces allá en Filipos. Pero pregunto, ¿será que habrá una diferencia en relación a lo que estamos viviendo hoy? Yo creo que no, hermanos, porque sigue habiendo esa generación maligna que solo piensa en el mal, y no un mal cualquiera, sino que hay perversidad en ella. Y en estos tiempos muchos no quieren que sus corazones se ablanden, por el contrario se endurecen y le echan la culpa a Dios mismo sobre sus situaciones, pero sin entender que Dios, en medio de todo esto, lo que nos está haciendo es un llamado al arrepentimiento. Está haciendo un llamado a aquellos que no han ido a los pies de Jesús a confesar sus pecados, a entender que se necesita de un Salvador, para que entiendan que es necesario que tengan esa luz, porque están en tinieblas. Como dice su palabra, que la luz vino al mundo para alumbrar los caminos de todos los hombres, pero algunos no han querido esa luz. Amigo que me escucha, acepte a nuestro Señor Jesucristo como esa luz que le va a alumbrar el camino, y ya no va a andar más en tinieblas, y ya no va a tropezar de la manera que tropezaba en oscuridad. Busque a estos creyentes que están cerca de sus casas y pidan que se lea la palabra de Dios, porque ahí está la luz. Y nosotros los creyentes aprovechemos este tiempo para llamar a nuestros amigos, familiares que aún no han ido al arrepentimiento, para que lo hagan, porque ya no hay excusa de que no hay tiempo, porque sí, hermanos, sí hay tiempo. Y concluye esta parte de estar firmes, concluye el apóstol Pablo indicándoles a los filipenses en el capítulo 4, versículo 1, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. En el Señor. No estar firmes en las cosas del mundo, no estar firmes
en que la pensión que me llega, no estar firmes en que el vecino es el que me va a dar a mí, no estar firmes esperando que es el gobierno el que me va a mantener en este tiempo, no, estar firmes en el Señor, porque Él es el que pone en los corazones el querer como el hacer, porque Él es el dueño de todo, Él es el que da. Seguidamente de hablar de la firmeza, entonces viene un último punto, más corto, pero me encanta, y es en el capítulo 4 de esta carta, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Y cómo no regocijarnos, hermanos? Si Dios es el único. ¿Y qué es estar regocijados? Regocijados es un estado de la persona al sentir satisfacción, complacencia, gozo, alegría, que no necesita nada más, sino que está regocijado en el Señor. Es estar lleno, rebosante, es ser extasiados, estar extasiados, rebosados, complacidos. Eso es regocijarse. Qué bueno que nosotros, a pesar de las situaciones y por lo que se esté pasando, estemos regocijados en el Señor siempre, siempre, no por momentos, no por instantes, no solamente cuando nos arrodillamos a orar, no solamente cuando cantamos una alabanza, no solamente cuando leemos la palabra de Dios, sino siempre, en cada una de las actividades, en cada una de las cosas que nosotros debemos hacer, en nuestro pensamiento. Ahí debemos regocijarnos en el Señor, siempre, constantes. ¿Por qué debemos regocijarnos? Porque Él nos salvó primero que todo. Dios es nuestro creador, es el Rey de Reyes, Señor de señores. No hay nada por encima de Él. Ese es el único. Él es quien nos salvó, porque Él es bueno. Porque su misericordia es para siempre. Porque Él es grande en misericordia, es tardo para la ira, que hace grandes maravillas, grandes milagros. Cuántas cosas, hermanos, ha hecho Dios en nuestra vida, pero fácilmente nos olvidamos. Pero Él hoy nos está recordando que debemos regocijarnos en Él, porque Él ha hecho maravillas, porque Él tiene el control del tiempo. Esto que está pasando no es casualidad, y no es que a Dios se le haya pasado por alto nada, o que Él haya perdido el control. No, Él tiene el control de todo, del tiempo. Él da la vida y quita la vida. Si quiere extender la vida de alguien, la extiende, como se la extendió a aquel rey. No solamente le dio un día más, o una semana más, un año, le dio 15 años más de vida. Debemos regocijarnos porque Él es nuestra justicia, es nuestro socorro y fortaleza. Nos quita el temor, va delante de nosotros. En Él estamos seguros, por eso debemos regocijarnos, porque Él es nuestro amigo, nuestro Padre. Si algo nos pasa, si alguien nos deja, Él no nos va a dejar. Su palabra dice que aunque su padre y su madre los deje, Él nunca nos va a dejar. Él está ahí. Por eso debemos regocijarnos en Él, estar confiados siempre. Él liberó a su pueblo, a Egipto, de las manos de los egipcios,
cuando se encontraban allá cautivos en servidumbre, esclavos, y los sustentó en el desierto por 40 años. La palabra de Dios es suficiente también para nosotros. A nosotros nos ha liberado, nos ha quitado toda cadena de pecado, de amargura. Debemos estar alegres, hermanos, firmes, gozosos. Yo fui liberado, hermanos, de esas ataduras que me tenían. Me libró de lo cenagoso. Gracias a Él estoy hoy delante de ustedes, dando testimonio de que me sacó de la maldad, me sacó del pecado, de donde mantenía pensando, maquinando qué mal hacer. Pero hoy, gracias a Él, soy criatura nueva, soy hijo de Dios, lo puedo asegurar. Y como yo, también hay muchos hermanos que tienen mucho que agradecerle a Dios, que tienen mucho en qué regocijarse. Nos ha salvado. ¿Cuántas veces nos ha salvado de la muerte física? ¿De cuántas veces nos ha salvado de caer? Muchas veces pensamos que estamos firmes, pero no. Él es quien nos sostiene. Él es el que nos sustenta. En estos tiempos también nos sustentará. Su mano no se recogerá. Su mano está extendida para darnos, para acogernos, para levantarnos. Dios mismo es el que sana al que ha sido quebrantado. Él es quien levanta a aquel que se ha caído en batalla, peleando la buena batalla. Lo restaura y le da su premio, como lo decía anteriormente, su galardón. Hace nuevas todas las cosas. Por eso, hermano, regocíjate en el Señor siempre. Y tenemos unos resultados del que se regocija. Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres, es decir, produce gentileza. Dice, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos. Cuando nos regocijamos en Él y cuando estamos firmes, el afán se va, porque vamos a tener tranquilidad. El estrés ya no está. Que se estresen otros, los cristianos, los creyentes, debemos estar sobrios, sin afanes, solo afanándonos por recibir la palabra de Dios, por leer su palabra. En eso debemos afanarnos. Dice, ya nuestras peticiones no van a ser con arrogancia, o ya no vamos a estar diciendo ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Sino ¿para qué? Me muestre, Señor, muéstrame para qué cada cosa, para poder nosotros actuar conforme a su voluntad. Y nuestras oraciones van a ser en ruego y en acción de gracias. Versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y eso, hermanos, es lo bonito de estar firmes y también regocijados en el Señor, que vamos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando muchos estén estresados, cuando muchos estén corriendo de aquí para allá, de allá para acá, buscando donde no deben, nosotros estamos en paz y tenemos paz. Hermanos, estemos quietos, solo en oración y leyendo su palabra, porque seguro que Él
se dará a conocer a todo el mundo, porque dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Vamos a concluir con oración, dándole gracias a Dios por su palabra, por este tiempo maravilloso que nos ha permitido para escuchar de Él. Y los invito a que le creamos, a que le entendamos y a que le conozcamos por medio de su palabra. Oremos. Padre amado, gracias te damos por este tiempo tan maravilloso que nos has regalado, por tu palabra, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es nuestro consuelo, porque por medio de tu palabra encontramos que tú eres el único y verdadero, que tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida, y que es necesario que vayamos a Él para reconciliarnos contigo, Dios. Amigo que me escucha, te invito en esta oración para que te arrepientas de tus pecados, para que tu corazón ya no sea de piedra, sino que sea sensible a la palabra de Dios. Te invito para que puedas llenarte de esa paz que solo Dios da. Te invito para que te regocijes en Él. Te invito para que seas tú de rodillas, arrepintiéndote de tus pecados y pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que te salve, que tú le necesitas. Y Él hará grandes cosas, grandes maravillas. Estas cosas que tú no has visto, las verás, porque Él prometió y Él hará. Gracias te damos, Dios, por habernos permitido estar en esta mañana haciendo memoria de ti, leyendo tu palabra y regocijándonos en ti. Ayúdanos siempre a estar firmes, Padre amado. Nos quedamos dándote la gloria y la honra por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, después de esta palabra vamos a entrar a unos anuncios, y el primero es que debemos continuar el estar unidos todos por medio de estas redes sociales, como lo es el Facebook, que ya hemos estado algunos conectados en estos grupos, que no lo dejemos de hacer, y por el contrario, si podemos invitar a otra familia a que se una para que escuchen la palabra de Dios. Cada grupo tiene un representante con el cual pueden hablar y transmitir ese mensaje a nuestros ancianos para mirar la posibilidad. Y segundo, también estamos haciendo uso de una aplicación que se llama Zoom. Los invito a que la descarguen en sus celulares, lo descarguen en sus computadores o en la tablet, para que por este medio también nos conectemos. Ya estamos haciendo unas conexiones, ya se han unido 2 grupos y ha sido fantástico, ha sido maravilloso. Me he regocijado también en esto, en que así no podamos estar abrazándonos, dándonos la mano, por lo menos por estos medios nos estamos viendo, y esta aplicación Zoom es muy buena. Los invito, hermanos, a que la descarguen. Hermanos, para todos, que tengan una feliz tarde, que Dios los guarde, que Dios los acompañe
y que sea Dios afirmándolos y que sea Dios supliendo toda necesidad en ustedes. Que tengan un hermoso día.